Buah, premio Nobel. Yo no sé vos, que estás ahí. Yo me estoy sintiendo seriously underpriced. Por 46ª vez el Comité Nobel te ignora, me ignora, nos ignora en todos nuestros méritos y logros que son decimónicos, deberían darnos un Nobel. A mí, por ejemplo, el de química, por mi receta de ensalada criolla, por ejemplo. O por una tarjeta de cumpleaños que me escribí súper ingeniosa, si lo ganó Bob Dylan, ¿por qué yo no? Vos seguramente también tenés tus ejemplos. Cuestión, este año el Premio Nobel de Economía se lo dan a 3 investigadores, son 2 investigadores y una investigadora. Chismecito, 2 de los investigadores están casados. Él estaba casado y ella era su alumna. Y él dejó a su mujer para engancharse con la alumna y después se transformaron en esposos, digamos. Chismes. Pasa en Harvard, pasa en cualquier lado. Siempre hay que chismorrear un rato. Va. Entonces, ¿qué es lo que estudian Banerjee, Merger y Duflo con respecto que les valió este año el Nobel de Economía? Tenemos 2 formas de saberlo. Y hay un trasfondo que es el que a mí me interesa, que es el que tiene que ver con el uso de la tecnología. Hay 2 formas de saberlo. Hay un paper, ¿sí? Es buenísimo, está en sueco. Y después hay un paper, pero son más o menos 272 páginas, que es el que ellos escriben cuando reciben el laudo. O sea que tenemos en sueco, también está en inglés, la versión del Comité Nobel y este otro que son. Pero, cuando uno es incapaz de resolver determinadas cosas complejas, ¿qué tiene que hacer? Ir a gente que lo sepa resolver y te lo sepa explicar. Entonces, acá está, en exclusiva para vos, la economista y docente de la Universidad del SEMA, Diana Mondino, explicando Premio Nobel de Economía 2019 y las implicancias del Nobel de Economía 2019. Later, después de eso, volvemos y vamos a hablar de qué tiene que ver la tecnología con todo este tema. El Premio Nobel de Economía en realidad no existe. Los premios Nobel, que son muchos en física, en química, en medicina, en literatura, fueron definidos por el señor Alfred Nobel, que con su gran fortuna, producto de las ventas de dinamita, decidió hacer algo para que el mundo fuera mejor. En esa época no existía el concepto de la economía como ciencia tan difundido como tenemos hoy. Por lo tanto, el banco, lo que nosotros llamaríamos el Banco Central Sueco, el Sveriges, no sé cómo se pronuncia, Sveriges Bank, decidió crear un premio similar que se da en la misma época, también a los que hubieran hecho grandes logros y grandes avances en el entendimiento de la ciencia económica para que todos vivamos mejor. El premio Nobel o el premio Sveriges Bank de Economía de este año 2019 se ha dado a 3 economistas, 2 de ellos de MIT y 1 de Harvard, en donde han estado trabajando en cómo analizar distintos problemas de manera más efectiva posible, de cómo realizar experimentos en economía. Pero no solamente han hecho esto, que podría vincularse con Behavioral Economics o podría vincularse más con alguna cosa de epistemología de la ciencia, sino que han dedicado gran parte de estos esfuerzos a analizar temas extremadamente importantes como la pobreza, como la educación, como la adopción de distintas tecnologías contra enfermedades, etc. Entonces, lo bonito es cómo han hecho una intersección entre el método de aprendizaje, el método de toma de decisiones, con respecto a temas que tienen un enorme impacto en una gran población. Otro tema relevante es que ellos pueden cuantificar no solamente los resultados, sino el costo de lograr estos resultados. Con lo cual, digamos, no es multidisciplinario porque es solamente de economía, pero sí tiene múltiples vertientes para llegar al resultado o a la propuesta de cómo mejorar la educación, de cómo mejorar distintos temas, básicamente de salud, para la población del mundo. En general, este tipo de premios, el mismo que cuando es en literatura, etc., es el reconocimiento, un gran esfuerzo, una gran trayectoria, pero necesariamente están inmersos en un contexto internacional. Hay gente que esto lo considera política, hay gente que lo considera que es adelantarse a los tiempos. Cada uno lo interpreta como mejor le parezca. Lo que es claro que cierto tipo de avances, como los que se premian en este caso, no podrían haber sido hechos hace 30 o 50 años porque no necesariamente existían los medios para hacerlo. Por otra parte, también hay mucha más sensibilidad con respecto a ciertos temas
Por ejemplo, el hecho de que Esther Duflo sea mujer podría ser criticado que recibió el premio por eso, y en realidad es un premio a la trayectoria. Y es la segunda mujer que recibe este tipo de premios. La primera fue Elinor Ostrom. Lo que se trata de buscar es algo que nos lleve a todos, no solo el reconocimiento de la tarea, sino a pensar más en estos temas. Creo que mejor elegido el concepto en este año, la verdad que entonces, si ese es el criterio que nos lleve a pensar, nada mejor que este premio. Bien, ¿cuál es el asunto acá? ¿Cuál es el carajo acá? Viste que los que estamos trabajando siempre en digital, tecnología, que yo nos llenamos la boca, vamos pi constantemente, yo también, yo primero, hablando que el móvil, el celular, el wifi, el smartphone son lo más importante para las personas con dificultades económicas, de bajos ingresos, o sea, namely, pobres. Lo que pasa es que nos jode mucho decir la palabra pobres. Y nos la pasamos hablando de eso constantemente, que el uso de los celulares en Kenia y en Dakar y en Senegal para transacciones, que en países de bajos ingresos como las zonas más pobres del sudeste asiático, Vietnam, zona de Filipinas, es fundamental para las transacciones, lo transaccional, el acceso a redes de Wi-Fi o de WiMAX, y que no importa si esas redes te le da una empresa privada como Facebook, lo más importante es que la gente se comunique, y cómo hace un jardinero para comunicar y para pagar, y una mucama y una empleada doméstica y alguien que tiene bajos ingresos, y entonces todo eso lo hice sin acelerar la cámara. Ok, bueno, dice el Nobel en estos estudios, dos cosas. La primera es, la tecnología no es necesariamente la solución. Para estas personas, la tecnología no es, la tecnología vista como la vemos nosotros, como tecnología, information technology, no es la solución a sus problemas. Sus problemas son otros, no es bancarizarse, no es transaccionar, su problema es desparasitar a los chicos. Y la tecnología de la información, como nosotros concebimos a la tecnología, porque lo único que se nos ocurre es, tecnología es Wi-Fi, IT, etc. No, son otras cosas también. La tecnología no es la solución. Habla de que en general las personas de bajos ingresos, en zonas de miseria, en condiciones de miseria, de indigencia, de alta pobreza en el mundo, son de las que más tardan, aun cuando tienen grandes incentivos y subsidios para hacerlo, en adoptar cuestiones relativas a la tecnología, sobre todo las tecnologías de la información. Eso es uno. Digo, tenemos todos, yo primero, si hay un desfile acá, primero abanderado y escolta, yo, que la tecnología implica tecnología de la información. Dos, cuando hablan de tecnología, no están hablando de IT, de software. Están hablando, por ejemplo, de arados. Ahí tienes el ejemplo que usa el Comité Nobel y el Premio Nobel. De mejores semillas, de mejores redes para proteger las cunas de los bebés y los niños pequeños y las mujeres embarazadas, para que los mosquitos que llevan la malaria no puedan entrar. ¿Sí? Que esas mismas redes, por ejemplo, al otro día se descuelguen durante el día y sirvan para pescar. Y hablan de la dificultad tecnológica, es decir, pasar del arado al tractor implica, y esto me lo explicaba Mondino, implica grandes desafíos y muchos problemas. Cómo acceder al gasoil, cómo acceder a los repuestos, cómo aprender a manejar, qué pasa si hay un accidente. Y no menor entre ellos, ¿qué ocurre con el tiempo libre? Una de las cosas que hace la tecnología es darle a las personas más tiempo libre. Mucho hay para aprender del Premio Nobel, muchísimo. Léetelo, esto está en la página del Comité Nobel, esto también. Son varios artículos, varios papers, te recomiendo que tengas un rato libre, que te da toda la tecnología. Léetelos porque son súper interesantes lo que están hablando. Tech and Digitalization. Guarda con el mensaje del Nobel. Pensémoslo, veremos el año que viene qué pasa. Chao.